Hola, buenos días, ¿cómo están chicos? Ahora, aunque sea en grabación, vamos a tratar de dejarles aquí evidencia de algunos cursos, vamos, de unos temas, perdón, de unos temas, por ejemplo, el que tenemos pendiente, ¿no? Sobre las luchas nacionales, bueno, la separación de Aguascalientes, todo este proceso, pues, del siglo XIX, ¿no? Esa transición de la época novohispana al siglo XIX y pues sí, dar un recorrido, pues la verdad sí rápido, sobre qué sucedió en el siglo XIX en el ámbito político, ¿verdad? Y también un poco lo urbano, lo social. Entonces, vamos a intentar ver rápidamente lo de las lecturas que tuvimos ahí programadas. Les voy a compartir pantalla para ver antes que nada algunas fotografías que nos van a ilustrar muy bien este asunto. Bueno, aquí está. Si lo alcanzan a ver, yo pienso que sí. Ahorita acuérdense que es un poco lenta la computadora para agarrar las imágenes, pero bueno, ahorita que se normalice, van a observar ustedes un mapa que se hizo, bueno, no es un mapa, es un croquis, un dibujo, ¿verdad? Eh, a mano, incluso a mano hecho por Joaquín de Sotomayor en 1732, en donde ilustra la ciudad de Zacatecas. La ciudad de Zacatecas, bueno, voy a poner la, el puntero, aquí está el punterito, muy bien. Vemos la ciudad, el centro de la ciudad, básicamente, ¿no? El centro de la ciudad, que era muy pequeño en aquellos tiempos, 1732, muy poca población, muy poca población. Este mapa está dentro de una lectura sobre Zacatecas muy recomendable, ojalá que lo puedan conseguir, si no yo por ahí lo tengo también en la biblioteca, bueno, en el cubículo. Se llama Descripción de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas por Joseph Rivera de Bernardes, ¿sí? Entonces, él, un famoso historiador, que estuvo en Zacatecas en aquellas épocas y que hizo la descripción de la ciudad en todos los sentidos, sobre todo sí urbano, ¿verdad? Pero lo social, lo religioso. Acuérdense que estas descripciones o tipo informes que hacían desde la época colonial era para eso, ¿no? Para seguir justificando que mandaran dinero para seguir trabajando, ¿no? Para seguir gobernando las colonias, en este caso la provincia de Zacatecas, en particular la ciudad de Zacatecas. Bueno, ¿qué sucede? Que ahí también Joaquín de Sotomayor hace este croquis, este boceto, este dibujo, es lo que le podemos llamar, que muchos ya lo llaman y lo consideran mapa. Pues sí, porque también tiene elementos del mapa, ¿no? Como es la escala, ¿no? Y los vientos, ¿no? Del poniente, oriente, etcétera. Bueno, ese está un poco cortado aquí. Y aquí está, mira el nombre, Joaquín de Sotomayor. Está la escala, aquí está, descripción de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas, es el título de ese texto, muy bueno y recomendable. Bueno, muy bien. Este dibujo nos ilustra desde varias perspectivas, que se hizo desde varias perspectivas. Acuérdense que hay dos croquis o mapas muy similares, este y el otro de 1799 de Bernardo Portugal, que ahorita se los muestro también. Por supuesto, con algunas letras, los lugares más importantes, sobre todo religiosos. Fíjense ustedes nada más cómo está aquí, ¿no? San Diego, Chepinque, Barrio Nuevo, ¿sí? Los caminos, las iglesias y los cerros, acuérdense, los cerros son siempre muy buenos referentes para las ciudades, para los caminantes, para los viajeros de aquellos entonces. Acuérdense que eso era lo que les brindaba a decir, estamos cerca de Zacatecas, ¿no? Si veían la bufa, ¿sí? Si veían el Cerro de la Sierpe, u otros, el Cerro del Grillo también, ¿no? Por el lado eh, poniente, por acá, el Cerro del Grillo, también eso desde la época colonial. Y después, acuérdense que ya en la época de la Revolución, la batalla de Zacatecas, fueron importantísimos los cerros, fueron centros estratégicos militares, sobre todo de Felipe Ángeles y todos sus acompañantes, ¿no? Mandado por Villa, por supuesto, comandado por Villa.
pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Muy importante que rodeaban la ciudad de Zacatecas. Por eso Joseph Riera de Bernaldez describía así, ¿no? Como una cañada hundida, ahí estaba la ciudad de Zacatecas. Y que era trazada por una sola calle, que es esta, ¿sí? La vemos aquí, déjenme ver, aquí está, donde está Catedral, ¿no? Es la Hidalgo actualmente, antes se llamaba de San Francisco y se le llamaba la calle Real. Una sola calle real. ¿Qué? Una sola calle real, ¿sí? Principal, que de ahí se dividía la vida, ¿no? Y de ahí se dividía la ciudad en una mitad, ¿sí? Comentaban por ahí, acuérdense de las exposiciones, que no había un orden en la ciudad. Hay un orden, pues, se ve muy desordenado por la geografía. Lógicamente, subidas y bajadas, partes irregulares, y por lo que ya comentábamos, que los conquistadores y sus descendientes se fueron apostando, se fueron asentando en lugares cercanos al centro, ¿verdad? Pero en desorden, como ellos querían, porque pensaban que no iba a ser una ciudad fructífera, que no iba a perdurar, y entonces donde quiera se alojaron e hicieron sus construcciones ahí como que pasajeras. Con el tiempo, pues se fue haciendo la capilla, Temiño de Bañuelos hizo la capilla, que después sería la parroquia y ahora catedral de Zacatecas, pero esta construcción permitió que no tuviera, como la mayoría de las ciudades, enfrente la plaza, ¿sí? ¿No? Sino aquí está la catedral, a un lado tuvo su plaza de armas, ¿verdad? Y aquí se ve precisamente el obelisco que se mandó a hacer en honor al rey. Eso lo veremos muy después. Y aquí, a un ladito de la G, aquí a un ladito, le amplío un poquito, estaría lo que ya dijimos, que viene siendo la Plaza Mayor, que era muy enorme, o la Plaza del Tianguis, ¿sí? Donde se daba todo el comercio. Y miren, aquí está lo que me preguntaban algunos de los compañeros. Déjenle acerco un poquito más. Muy bien, esto es catedral. Aquí bajamos. Y por aquí, por aquí estaría el mesón de Tacuba. Fíjense, esta es la calle de Tacuba, ¿sí? Por aquí estaría el mesón de Tacuba y este es el arroyo, vean cómo cruza. Y este es el puente, perdón. Y este es el arroyo. Este es el arroyo, ahí está, cómo se va hasta allá a la salida. Y aquí está el puente de Tacuba, ¿sí? O sea, está representado también. Y acá había otro puente más, otro puente más. Bueno, son los detallitos que este autor, Joaquín de Sotomayor, quiso implementar, que fuera a detalle. Lógicamente las proporciones no son las reales, miren, porque veamos aquí, por ejemplo, el G, catedral, y el H es la Merced, o sea, los mercedarios, no era tan grande, la verdad, esa capilla, esa iglesia no era tan grande, ¿verdad? Los puentes, pues vemos aquí el puente está enorme también, ¿no? Las cuadras enormes, los caminos también, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? El templo de Patrocinio, muy grande también, ¿no? Pero bueno, eran unas proporciones que ayudaban de cualquier forma a ilustrar al rey cómo estaba la ciudad, ¿verdad? Cómo se fue apropiando, ahora sí que el gobierno español de la ciudad. Bueno, esto es importante para que vean cómo se fue transformando, ¿eh? Cómo se fue transformando. De cualquier forma, si es una representación de lo que era Zacatecas en aquella época, 1732, recuérdenlo, ¿sí? Si vemos aquí, o sea, eran pocas calles, miren, una, dos, tres, cuatro calles y se acabó, se acabó. Párenle de contar y vean que aquí no hay mucha población en esta parte, ¿no? Ni acá tampoco, hay muy poquitas como casitas. Y vean cómo está volteado, ¿verdad? Por ejemplo, si lo volteamos, ¿sí? Aquí está. Miren, se ve la parte que estaba de abajo, ¿no? Y se ve como si fuera la parte de arriba, es decir, como que se posicionó en ambos cerros e hizo el dibujo, hizo la representación, ¿sí? Y aquí se ven, miren, otros cerros como el del Grillo y los demás, ¿no? Y las salidas y los caminos, pero se ve muy despoblado, si se fijan, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es una representación que se hizo en ese año. Vámonos rápidamente. Aquí tenemos ya en 1786 las intendencias. Acuérdense que ahí se estableció ese gran cambio jurídico, no es territorial, pues, ¿sí? De jurisdicciones, perdón.
jurisdiccional, ¿sí? De dónde pertenecían política y territorialmente cada lugar, ¿verdad? Cada región. Y antes eran las provincias, ¿verdad? Las provincias, y ya después fue intendencias. Aquí está, aquí tenemos en el norte 3 grandes provincias, norte de lo que actualmente es México, ¿no? 3 grandes provincias y luego ya Zacatecas también. Y otras tantas más, pero no tantas divisiones como ahora. Fíjense cómo fue cambiando no solo Zacatecas, sino el país, ¿verdad? Y esto es gracias a todas estas guerras y pugnas políticas, ¿sí? Que se dieron en todo el país y que afectaron, por supuesto, también a Zacatecas. Bueno, aquí está la intendencia de Zacatecas. Vean cómo tiene esta forma. No está aquí abierto. Aquí está, por supuesto, Aguascalientes. Por eso es que no está esa abertura. Donde, acuérdense que Zacatecas asemeja a un señor cargando un costal. Y tiene como que sus 2 pies, ¿no? Y se le notan actualmente. Ahorita aquí no, ¿verdad? Aquí no. Vamos a verlo un poco más de cerca en este mapa que está volteado. Miren, déjenlo pongo como era normal. Acá me pasé mucho. Aquí está. Como era normal, así está volteado. Acá es el norte y acá es el sur. Pero yo se los quiero voltear para que lo vean como actualmente está, ¿no? Ahí está. Entonces, antes, actualmente, ¿cuántos tenemos? 58, 59 municipios, ¿no? En aquella época, ¿no? Eran como 6 o 7 nada más. Y aquí los tenemos, miren, nos vamos desde el parte norte. Ojalá que alcancen a ver los nombres, ¿no? Subdelegación, se dividían. La intendencia, o sea, era todo el estado, ¿sí? Y el estado se dividía en subdelegaciones, lo que ahora sería el municipio, ¿verdad? Eso pasó, esos cambios de nombres, de jurisdicción, fueron en todo el siglo XIX, también desde el final de la época del XVIII, de la época colonial. Ya en el siglo XIX pasaron a ser partidos, ¿verdad? Subdelegaciones, departamentos, y así, ¿no? O sea según el líder que ganaba, ¿no? Conservadores o liberales, le ponían alguna jurisdicción, ¿no? Entonces, bueno, vamos a acercarnos, y aquí dice, de ladito, dice subdelegación de Mazapil, aquí en el mero norte. Luego aquí en verde, subdelegación de Nieves, subdelegación de Sombrerete, más hacia la izquierda. Aquí ya bajando casi al centro, subdelegación de Fresnillo, de Villa del Fresnillo, fíjense, todavía se le llamaba así, Villa de Fresnillo. Ya al centro Jerez, aquí en rojo. ¿Sí? Bueno, y luego aquí tenemos Atlaltenango en esta parte azul en la orilla. Y tenemos, me paso rápidamente, bueno, aquí, perdón, me pasé aquí, es Zacatecas, este pequeñito en color cremita, Zacatecas. Acá también cremita, al sur, sureste, Pinos, subdelegación de Pinos. Y esto rojo es la provincia de Guadalajara. Fíjense nada más. O sea, aquí tenía injerencia la provincia de Guadalajara. Y aquí era Aguascalientes, ¿sí? Todo esto era Aguascalientes. Y luego ya Cojuelos y lo que ustedes quieran, Lagos y demás para Guadalajara. Pertenecía de cualquier forma, entre Zacatecas y Guadalajara estuvo ese estira y afloja. Aguascalientes, ¿verdad? También acá, Pinos, estaba en estira y afloja para pertenecer a San Luis Potosí. Juchipila, que está por aquí, que todavía no era considerado como una delegación, subdelegación, pertenecía a Guadalajara, ¿sí? Y así, aquí todo esto también, este borde del sur, ¿verdad? Con colindancia con Guadalajara. Acuérdense que actualmente aquí tiene unos bordecitos que entran y salen, ¿sí? Y eso se fue configurando en todo el siglo XIX. Y entonces pertenecen a Guadalajara y luego a Zacatecas. Y actualmente es así, la carretera así pasa y así actualmente va, ¿no? Entras a Tlaltenango y es Zacatecas. Luego entras a Colotlán y ya es Jalisco. Y luego ya entras a Jerez y así, y ya es Zacatecas. Y así están entrando y saliendo, ¿no? O el Teúl acá abajo también, ¿no? Hay muchas comunidades, ahora ya municipios, que antes así era, ¿no? Muy bien, vamos a ver la diferencia de este año, sí, que es 1786, ya con 1856, cuando
se observan más los cambios que hubo en este mapa. Bueno, rápidamente vamos a pasar al siguiente. Este es uno de los más famosos mapas, que también es un croquis, igual. Si se fijan, por ejemplo, precisamente, miren, todos estos dibujos hermosos, preciosos, que adornan el escudo de Zacatecas, o aquí, ¿no? La simbología de latitud y de los grados, longitud y todo, y el sol también tan precioso, ¿no? Es un dibujo, ¿no? Es un dibujo, entonces, pero muchos lo pueden llamar así también mapa, o sea, sí es una representación cartográfica, es una carta, así se le llama, perdón que anda aquí un mosquito. Ok, una representación cartográfica del territorio, del espacio territorial. De cualquier forma eso es, no deja de ser. Muy bien, esto fue en 1799, chicos. Bernardo de Portugal es el autor de este precioso mapa, donde viene ya más detallado todos los lugares de Zacatecas. Y si hacemos un acercamiento, vemos que está un poquito ya más poblado. Un poquito más poblado, miren acá. Esto también no lo había en el otro. Y también hay un poco más de textura, de finura, de detalle, de calidad en el dibujo, ¿verdad? Ya no es tan rústico, ¿sí? No son trazos así tan simples, sino que ya más a detalle. Y aquí incluso vean que está más grande las proporciones. Por ejemplo, miren, aquí está la catedral y aquí está nuevamente la iglesia de la Merced, ¿sí? De la Orden de los Mercedarios, que para este tiempo, pues no, ya no estaban ahí, ¿verdad? Ya se habían cambiado, acuérdense, a la calle actualmente que se llama Torreón, en donde actualmente está la escuela Valentín Gómez Farías. Ahí se cambiaron, ¿sí? Y ahí pusieron el Mesón de la Merced, ¿sí? Pero bueno, vean nada más qué enorme la representó, ¿verdad? Quizá también ahí es por un tema religioso, ¿verdad? De que la religión, pesa, porque hubo siempre esa pugna iglesia-estado, ¿sí? ¿Quién mandaba? ¿Quién controlaba más? Entonces, puede ser. Hay muchas formas de análisis. Y aquí vamos a ver si se ve el puente, no, aquí ya no se ve, digo, el arroyo. Pero miren, a ver si ahorita en el otro lo podemos ver, pero el arroyo de la Plata pasa por atrás de Catedral y luego llega por aquí al mesón de Tacuba, que es aproximadamente por aquí, atraviesa y luego ya llega por acá, que aquí es como Correos, donde está Correos actualmente. Bueno, ahorita a ver si en el otro mapa lo podemos observar claramente, pero vean cómo ya está un poco más a detalle, pues, la ciudad, ¿verdad? La ciudad. Y aquí lo mismo, podemos girarlo, hacemos el acercamiento y en la parte sur, aquí se ven nuevamente los detalles, un poquito más de población. 1799, pues sí, pasaron algunos años, ¿ah? Bueno, ahí está para que lo tengan. Continuamos pues con los siguientes mapas y este es del mismo año, 1799, pero aquí es donde se hace ya esta división de las intendencias, 1786, perdón. Bueno, o sea, aquí es 1799 este mapa, pero en 1786 se hace la división en intendencias a nivel estatal y, digo, nacional, y en subdelegaciones a nivel estatal, por decirlo así, actualmente el estado, y en la ciudad, en cada ciudad se iba dividiendo en cuarteles, y aquí se ven, aquí lo vemos en colores, ¿sí? En color azul era un cuartel, color rojo otro, y en color así como que más grisecito otro, ¿sí? Esto es en colores, pero este mapa también está en blanco y negro, la crónica del estado de la actualidad, pero bueno, de hace como 10 años, sacó estos mapitas, estos mapas, los extrajo más bien ¿no? del Archivo General de la Nación, los puso en calidad y los hizo carteles muy bonitos que los estuvo regalando, y ahí vienen ya con los nombres específicos, como el anterior que vimos, ¿no? Como este, ¿no? Con su tira de nombres y con las letras o nombres aquí en cada lugar y en cada espacio. Lamentablemente ese no lo tengo para podérselos mostrar, pero viene ahí a detalle, ahora sí que todos estos espacios que les digo, ¿no? Cómo es que se dividió en cuarteles, porque eran varios cuarteles, ¿no? Y entonces aquí, miren, en este mapa, a ver si es que se ve muy borroso, pero miren aquí,
Esta es Catedral. Esta es la Plaza de Armas. Esta es la Plaza del Tianguis, ¿sí? Donde actualmente está el Mercado González Ortega. Y luego, miren aquí, si alcanza a ver, les acerco un poquito más. Esta es la calle Aguascalientes actualmente. Ahorita vamos a ver estos detalles, nos van a servir para más adelante. Y todo esto se supone que era el Mesón de Tacuba. Todo ese, ¿sí? Y ahora, vamos a ver, miren, esta línea negra que se ve aquí es el Arroyo de la Plata. Aquí se ve que hay un puente. Aquí está, llega hasta el mesón y ven cómo lo atraviesa, aquí justo en medio, como está el dibujo que les mostré. Lo atraviesa y aquí es el puente de Tacuba, ¿sí? Aquí es el puente de Tacuba y ven cómo atraviesa y aquí se ve otra vez, miren, estos bordes negros son los afluentes del río, del arroyo de la Plata, perdón. Miren, aquí se va ya abajo de la, pues sí, donde está actualmente la calle Arroyo de la Plata precisamente, y ya sale, ¿no? Y ya sale, pero aquí está lo que les quería mostrar, aunque pues, no se ve con tanta calidad, pero ahí está, ¿no? Y ahí tienen los nombres, miren, aquí por ejemplo el Mesón Tacuba tiene, digo, los números, el número 1, cuartel número 1, luego por acá el cuartel número 2, y en esas ordenanzas que ahí las tengo, el que le interese me dice, las digitalizamos y se las paso, y viene detallado las manzanas y los propietarios, o sea, porque las colindancias mencionan a los propietarios, ¿no? Entonces está muy interesante. Pero así fue como fue cambiando. Vean acá, miren, déjenles muestro, aquí sí que se alcanza a ver, acá a la izquierda, San Francisco, miren, enorme también, volvemos a lo mismo. Aquí en este caso, no se preocuparon ya tanto de poner, pero acá está la Merced, o sea, el templo que era de la Merced. Después ya se utilizó para otros asuntos, pero el edificio seguía en pie, pues no se derrumbaba y por eso lo seguían representando. Si se fijan, pues lo único que representaron ya después fueron las iglesias. Miren, acá está, me parece que es Chepinque, la iglesia que actualmente es de Sagrado Corazón. Bueno, no, Chepinque es, sí, Chepinque es, sí, es por acá. Muy bien. Es otra representación, pues, de la ciudad para que vean cómo es que se fue transformando. Y si se fija, pues ya está enorme, ¿no? Ya está muy poblado ya para el fin del siglo XVIII, está muy poblado. Y acuérdense, es cuando les dije, cuando hay una bonanza enorme en las minas más importantes del estado de Zacatecas, en Fresnillo, en Sombrerete, en Chalchihuites, perdone, en Zacatecas, por supuesto, eh, y entonces hay mucha obra en todos los municipios. Es cuando se construyen o se terminan de construir la mayoría de los templos importantes. ¿Sí? La mayoría de los templos se empezaron a construir en el siglo XVII y culminan en el siglo XVIII, por lo mismo que hay mucha bonanza y se le puede hacer esta inversión. Y sobre todo porque tienen esta influencia de la ilustración, esta influencia del barroco, del churrigueresco que llega, y entonces hacen unas iglesias preciosas y también construcciones coloniales preciosas que ahorita lamentablemente civiles, que ya no hay, ¿verdad? Ya no hay tanto, la verdad. Pero se hacen estas obras, se hacen varios acueductos. Ahorita solo queda en pie el acueducto más famoso que hay, ¿no? Que atraviesa la ciudad y que precisamente, o sea, fíjense cómo se quedan los nombres de estos personajes que vamos a ver ahorita ya del siglo XIX, cómo atraviesa lo que es donde está el caballito de González Ortega, ¿verdad? Que es lo curioso, ¿no? Cómo la gente ubica y conoce más ese lugar como el caballito de González Ortega, en vez de decir González Ortega en el caballito, o sea, al revés, ¿verdad? Al revés. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero ahí está, ¿no? Ese acueducto de piedra enorme que trasladaba el agua para precisamente surtirse de agua. Después ahí se conectaban de este cubo, así se les llamaba cubos, se conectaban otros cubos pues sí, de metal para llevarlo a la ciudad, a las principales fuentes que había en Zacatecas, como la fuente de Villarreal, donde actualmente está el Jardín Independencia, ¿verdad? Allí era una plaza comercial también muy importante. Hay muchísimas fotos que dan evidencia de esos tianguis que se ponían. Y era la plazuela de Villarreal, precisamente ahí donde está actualmente el Jardín Independencia, a la de Tacuba,
a otras fuentes importantes de Zacatecas a través de acueductos o de cubos metálicos. Hasta allá se trasladaba el agua, imagínense nada más, ¿verdad? Se construyó pues todo eso, grandes puentes. Los puentes se fueron cambiando porque al principio fueron de madera, de terrado, y después, ahora sí que de piedra, ¿verdad? Así muy resistentes, y se les fueron poniendo contrafuertes por dentro y se fueron modificando, y actualmente justo ya hace falta otra renovación de esos puentes, de esos laberintos que hay por debajo de la ciudad, ¿no? Donde corre el Arroyo de la Plata, está muy peligroso. Acuérdense, por ejemplo, en el Vivac, cómo se hundió, ¿no? Cómo se abrió un hueco. Eso también no es por otras cosas, ¿no? Por las minas y por lo que ustedes quieran, pero también por estos arroyos, ¿eh? También en un estacionamiento acá por el seguro, por el IMSS, ahí también se abrió otro, hay en varios lados, ¿no? También por la Peñuela, me parece, o sea, por varios lados. Entonces, urge una remodelación. Pero entonces se hicieron estas grandes obras de templos, de calles, ¿verdad? Ya veremos más adelante cómo se vuelve a hacer una gran inversión en el embellecimiento de la ciudad. Bueno, vámonos rápido para no quedarnos cortos. Aquí está el mapa que les decía de 1856 de Antonio Cubas, García Cubas. Antonio García Cubas fue un historiador, cartógrafo y geógrafo. De hecho, fue el primer cartógrafo mexicano, ¿sí?, que empezó a hacer estos mapas. Estos sí ya son verdaderos mapas porque tienen todos los elementos. O sea, no porque tenga el viento la rosa de los vientos, perdón, el escalímetro, no, ya es un mapa, ¿no? Un mapa debe tener muchísimos elementos. Creo que lo vieron en geografía y cartografía históricas. Ahí debieron de ver todos los elementos de un mapa para que se considere mapa. Y este sí fue realmente ya un mapa como tal. A este mapa vamos a ver cómo ya, o sea, ahora 1855, ahorita les quiero explicar cómo se fue transformando el estado de Zacatecas urbanamente, y estos datos nos van a servir para cuando ahorita les ponga la presentación, perdón, de la separación de Aguascalientes y de las luchas nacionales. Es decir, para en todo el siglo XIX, cómo es que a la par ustedes ya van viendo estos antecedentes que les doy de la transformación del estado de Zacatecas, ¿no? Veamos que está casi igual, pero aquí sí ya vemos que ya Aguascalientes no está, ¿verdad? Aguascalientes, en 1836, perdón, se me iba, 36 se separó de Zacatecas, y entonces ya para esta época, por supuesto, así lo representan ya. Y vean cómo está aquí muy delgadita esta pierna todavía, ¿no? Porque hay otras jurisdicciones, ¿no? Municipios, comunidades, se separan, se van a San Luis, por ejemplo aquí, ¿verdad? Aguascalientes no termina por definirse, está muy amplio, al final ya se reduce también, ¿no? Y así se va modificando. Bueno, veamos desde el norte, nuevamente está Mazapil, el más grande, y abarca pues todo el norte, ¿no? Toda la cabeza de este señor que dijimos que representa el estado de Zacatecas. Nuevamente Nieves, Sombrerete, va igual que el pasado, ¿verdad? Fresnillo, toda esta franja, perdón. Jerez, ya un poco más amplio, miren, vean nada más hasta dónde, ¿no? Antes era esta jurisdicción nada más. Zacatecas también, miren, acuérdense que estaba solamente aquí y se amplió hasta acá, ¿no? Incluye aquí ya más comunidades, ¿no? Y aquí vemos, me voy a acercar, como Ojo Caliente, vean, pertenecía a San Luis, ¿sí? En esta época. Por eso se hizo muy delgada la piernita de Zacatecas. Luego aquí se incluye Villanueva, miren nada más. Antes todo esto era Tlaltenango y ahora ya se separó y es Villanueva. Se incluye la jurisdicción de Villanueva para 1856. Y también Juchipila, miren, aquí está Juchipila perteneciendo con sus comunidades aquí está, bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero dice Moyagua y aquí Nochistlán, ¿sí? O sea, no es que no estuvieran los municipios actuales, sino que no se les consideraba como individuales, ¿verdad? Sino dependiendo de otros precisamente. Acá, por ejemplo, en Villanueva, aquí está Tabasco, miren aquí, pertenecía a Villanueva antes. Entonces, estas son las transformaciones
que se fueron dando. Acá, por supuesto, está el Teúl de González Ortega y otros puntos más, ¿no? Pero aquí está cómo es que fue evolucionando. Rápidamente me regreso al mapa que vimos de en 1786. Vean cómo cambió, ¿no? Enormemente, se reconfiguró y en 1855 básicamente ya está como en la actualidad, ¿verdad? Básicamente ya está. Muy bien. Antonio García Cubas fue discípulo de Manuel Orozco Iberra. Creo que sí lo conocen o lo han oído nombrar. Este gran cartógrafo, geógrafo y cartógrafo de México, que en tiempos de Maximiliano fue, fue el director del Archivo General de la Nación. Fíjense nada más, fue director de grandes archivos, pues de grandes repositorios documentales, sino lo que actualmente viene siendo el Archivo General de la Nación, y por eso es que se le pone ese nombre a la biblioteca y hemeroteca del Instituto de Investigaciones Estéticas, ¿sí? Que pertenece al INA, en México, así, Manuel Orozco Iberra, Biblioteca Manuel Orozco Iberra, que si por ejemplo vemos nuestras bibliotecas que tenemos aquí en Zacatecas, pues se quedan cortísimas, ¿no? No sé si lo han ido ustedes a ver, a visitar esa biblioteca, pero está enorme y tiene un gran repositorio de mapas y de fotografías, de libros también incluso, ¿no? Y de archivos documentales muy, muy importantes. Bueno, y a la vez Manuel Orozco Iberra fue discípulo de Iscasbalceta, no sé si lo conozcan, que también fue un gran historiador muy, muy relevante de principios del siglo XIX. Entonces, todas esas influencias llegaron con Antonio García Cubas e hizo estos mapas, este mapa que hizo todos los mapas de la República Mexicana, no solo el de Zacatecas, ¿eh? Y esta colección de mapas está en la biblioteca del Museo de Guadalupe. Cuando se abra, vayan a verlo, está muy detallado y está muy bonito, la verdad. Muy bien, vamos rápido. Este es de 1903. Es un mapa que mandó a hacer Edward G. Panscourt, ¿sí? Que él fue en 1904, fue gobernador de Zacatecas y mandó a hacer también estos mapas. Este es un mapa, por ejemplo, así muy general, pero hizo también mapas en cuarteles. Desde 1786 se empezaron a hacer mapas con división de cuarteles. Y en esta época está también muy, muy detallados, muy bonitos. También en esa biblioteca están para que los revisen. Pero aquí están, mire, ya hagan de cuenta que es el mapa actual, ¿no? 1903 es este mapa, y vean cómo ya se incluyó Ojo Caliente aquí, y ya, así que la patita ya está como debe de ser. Aguascalientes ya está más en su forma, y todos los demás también, miren, vean cómo ya se van reconociendo, independizando, sí, separando los municipios también, ¿verdad? En esta época. Y vean cómo aquí ya tiene más, ¿no? Aunque sí, todavía sigue dominando estas mismas cabeceras municipales. Acuérdense que ahora ya se le llaman así cabeceras, ¿no? Y vean desde cuándo, o sea, desde 1786, bueno, desde antes, ¿no? Pero dominaba Mazapil, nuevamente, Mazapil. ¿Sí? Tenemos Nieves, tenemos Sombrerete, que incluye Chalchihuites, pero que pertenecía a Sombrerete. Fresnillo, nuevamente la misma franja, ¿sí? Que aquí está Villa de Cos y acá está Valparaíso, etcétera, ¿no? Aquí está Jerez y, por supuesto, está Montescobedo, está Susticacán, Tepetongo, que pertenecía a Jerez, ¿verdad? Ahora ya no, ya están independientes. Zacatecas, todavía en la misma forma, de 1856, todavía en la misma forma. Villanueva seguía también apropiándose de Tabasco, ¿no? Y aquí de otros, de Jalpa también incluso, también todavía seguía ahí conjuntando muchas ciudades, ¿no? Sánchez Román, o que es lo mismo Tlaltenango, ¿eh? Tlaltenango de Sánchez Román, vamos a ver eso, ¿eh? Y bueno, lo vieron en la lectura, ¿no? Cómo Sánchez Román estuvo ahí en el federalismo, ¿no? En la lucha con Francisco García Salinas. O sea, por eso es importante que vayan viendo los nombres, por qué se pusieron estos nombres a los municipios, ¿verdad? Precisamente por estos personajes que participaron, o ya sea en la lucha de independencia,
en las luchas nacionales que vimos, ¿no? Reforma, guerra de Estados Unidos, guerra francesa, todos participaron y por eso es que les pusieron esos nombres. Juchipila, miren, ya está independiente, ya no pertenece a Villanueva, ya es solito. Y aquí está Nochistlán también ya separadito. Entonces va agarrando forma actual, ¿no? Como es actualmente. Muy bien. Pues esto era solo para ilustrar rápidamente lo que vamos a ver a detalle con datos, ahora sí que con datos y fechas, nombres y eventos políticos sobre todo en estas lecturas que le dejé de las luchas nacionales. Muy bien, voy a dejar de compartir esta. Exacto. Y vamos a compartir la presentación para rápidamente ver el tema que tenemos pendiente. Y aquí está, me parece que ya se ve. Le voy a dar iniciar la presentación. Déjenme ver, porque está muy adelante. La tenemos que poner en el principio. Permítanme. Muy bien, ahora sí vamos a compartir. Aquí está, ahora sí ya se ve. Se regresa. Bueno, déjenlo regresar así manualmente. Ahí estamos. Ahora sí. Bien, ya dijimos, ¿no? La división de el país en intendencias. Muy bien, pero ya vimos el tema, acuérdense, de la guerra y consumación de independencia, ¿no? ¿Cómo pasamos a eso? Y ahora, pues vamos a ver rápidamente la separación de Aguascalientes, ¿no? El motivo, los motivos, los sucesos que derivaron en la separación de Aguascalientes. Tenemos la ordenanza. Déjenme pongo nuevamente, bueno, así mero. Muy bien. Después de que se dividieron en intendencias, lo que ahora son los estados, y en subdelegaciones, ¿verdad? También se crearon juntas de la Real Hacienda. Por lo mismo, acuérdense que la división en cuarteles era para cobrar los impuestos, más que nada, más que nada. También para la sanidad, pero sobre todo para eso. Aguascalientes y Huichipila, perdón, pertenecían a Guadalajara. Estaba también así entrando en Guadalajara y en Zacatecas, pero permaneció mucho tiempo de la etapa colonial perteneciendo a Zacatecas, Aguascalientes, ¿sí? Muy bien, ahí está. Lo que ya comentábamos, ¿no? El problema es que estos subdelegados, ¿sí? El subdelegado de Sombrerete, el subdelegado de Mazapil, a ellos se les daba muy poco poder y muy poca representación en el Estado y en las decisiones. Y los impuestos, cosas que actualmente de repente también todavía permanecen, todavía permanecen, y hay más impuestos federales que locales. Entonces, ¿qué quiere decir esto de impuestos federales? Que lo que se cobre se va a ir a la Ciudad de México, pues, al gobierno central, ¿no? Ese era el problema del centralismo. Empieza a ver estas cosas, ¿no? Del centralismo y el federalismo. El federalismo quiere decir que tú tengas Zacatecas, municipio de Zacatecas, o estado de Zacatecas más bien, perdón, tus propios impuestos y que lo que cobres se quede para que lo inviertas en tu ciudad o en tu estado. Ese es un poco el asunto y por supuesto también que tengas tus propias leyes, tus decisiones, tu propio poder judicial, o sea, para poder castigar, por decirlo así, ¿verdad? Los delitos y lo que ustedes quieran, ¿no? Esa era la gran lucha que atravesó todo el siglo XIX, ¿sí? Por supuesto, la fecha todavía sigue, pero ahí de manera más profunda. Eso pasó pues con estos delegados, ¿no? Que no tuvieron atribuciones para decidir y para invertir en Zacatecas. Hubo pugnas también entre intendentes o lo que ahora serían gobernadores, ¿no? Hubo problemas sobre todo con Guadalajara, sobre todo. Ese fue el principal motivo, el primer motivo de separación con Aguascalientes, ¿no? Aguascalientes y San José de la Isla eran puntos estratégicos del comercio, estaban en el camino real de tierra adentro y ahí se abastecían, ¿no? De ahí se abastecían lo que llegaba también, acuérdense que dijimos, del Bajío, ¿no? De Guadalajara, de Michoacán, de todo este Bajío, llegaba a Aguascalientes y se concentraba ahí, y de ahí se repartía a Zacatecas. Qué gran problema, ¿no? Qué gran problema porque
precisamente sientes el poder. Aguascalientes sintió el poder que tenía, ¿no? De abasto, ¿sí? Dominas. Cuando tienes poder, dominas, controlas y te cega, ¿no? Y entonces ese es otro de los motivos principales que sucedió con Aguascalientes y con otros puntos, ¿eh? Con otros puntos más que se separaban o se agregaban a otras jurisdicciones. En este caso, pues así fue, ¿no? Eran almacenes y que servían mucho, por supuesto, a Guadalajara, pero también a Zacatecas. Entonces ahí estuvo la pugna. Hay muchos casos eh, interesantísimos de pugnas jurisdiccionales, ¿verdad? Entre estados o entre municipios que ilustran mucho y que argumentan mucho la justificación de por qué deben de estar aquí y allá. Entonces, esos son buenos trabajos de tesis para ustedes, chicos, para investigar, y eso se le llama desterritorialidad, es decir, cómo fue cambiando el territorio, cómo fueron denunciando, cómo fueron heredando, ¿verdad? Heredando antes, acuérdense, en mayorazgos, cómo fueron comprando, ¿sí? Entonces, eso está súper interesante. Bueno, ok, ahí está. Era lo mismo para Zacatecas. Y esto fue muy presente, escasez de alimentos. De hecho, pues también, toda la época colonial, pero se agudizó en este tiempo, 1800, desde 1800, desde antes, 1700 y algo, hasta 1800, 1830, sequías, inundaciones, ya les decía en la clase pasada, ¿no? Sequías, inundaciones, pero sobre todo eso, escasez de alimentos, y por eso acuérdense que estaban sí, las de las garitas, pues también sí, para controlar qué entraba y qué salía, pero también estaban estos grandes almacenes, ¿no? Estos pósitos, estas alhóndigas, para expender y controlar que no se vendiera a precios caros y que no se acabara el grano, ¿no? Entonces, esto operó siempre. Consulten Elías Amador, Bosquejo Histórico de Zacatecas, ahí cuenta a detalle estos eventos, ¿eh? 1803, Aguascalientes y Juchipila se agregan a la Intendencia de Zacatecas. Les digo, antes pertenecían a Guadalajara y luego, vámonos, ahora nos vamos para Zacatecas. 1825, Aguascalientes ya se le llamaba Partido de Zacatecas. Aquí empiezan estos cambios políticos. Acuérdense que fue la guerra de independencia, expulsión de los españoles. Acuérdense cuando expulsaron a los españoles, no es que ya los expulsaron y se acabó y se quedaron contentos, ¿no? Acuérdense que siguieron haciendo como tipo reconquistas, siguieron intentando volver a conquistar México y llegar acá a Zacatecas también, por supuesto, pero también quedó abierta la posibilidad de que llegaran otras potencias mundiales a conquistar México otra vez, ¿eh? Lo que era la Nueva España, ahora ya México independiente. Pero eso fue que después fue Francia, Estados Unidos, pero también hubo intentos de los ingleses y de otros, ¿no? Y los mismos españoles insistieron nuevamente también, ¿no? A volver a apoderarse. Y entonces, en ese tiempo, desde 1800 a 1830, algo así, acuérdense que fueron estos cambios, ¿no? Fueron estos cambios enormes de que estaban las guerras en España, que básicamente influyó mucho eso, ¿no? Las guerras que tuvo propias España allá en Europa influyeron mucho en que perdieran la guerra de independencia acá en México, ¿no? Y por eso es que cambiaba, ¿no? Cuando perdían allá en España, pues cambiaban el rey ya no lo reconocían y entonces se volvía a un sistema antiguo, al régimen antiguo. Y cuando ganaba las batallas España, se volvía a este sistema de partidos, de intendencias y de delegaciones, ¿sí? Y así estaba, ¿no? Entrando y saliendo y cambiando. Eh, eh, y también se hacían estas constituciones. La primera fue la de 1824, la primera constitución. Después ya fue, quedaron 46, luego 57, y así se fueron haciendo varias, ¿no? Según ya lo vimos en las lecturas. Muy bien. Ay, ay, ay. Ok. Aquí, en este año 1825, fue algo muy importante. Acuérdense que Aguascalientes y San José de la Isla, hoy Genaro Codina, estaban juntos y eran los almacenes de Guadalajara y Zacatecas.
y entonces se les separa, es decir, a Aguascalientes, más bien San José de la Isla pertenecía a Aguascalientes, se le separa, o sea, no es que se vaya a Guadalajara o que se vaya a otro lado, no, simplemente dice, va a ser independiente ya, va a ser independiente, y entonces es un gran problema porque empieza a haber debilidades Aguascalientes, ¿verdad? Dice, pues como si éramos un equipo y de repente ya estoy solo, ¿no? Ante esta situación. Muy bien, así van avanzando las cosas. 1829, Plan de Jalapa, Pacto Federalista. Acuérdense, ¿no? Que empezamos con estas negociaciones, ¿no? Entre los conservadores y los liberales, ¿no? Empezamos con esas cosas. Y por parte de liberales, Francisco García Salinas eh, participa y dice, pues está bien el plan que están haciendo, ¿no? De federalismo, pero pues acá los dirigentes son los que están mal, no llevan a cabo bien las leyes, los propósitos o este plan de Jalapa, ¿no? Este pacto federalista, no lo llevan a cabo de manera real, de manera real. Es como actualmente también, ¿no? Los políticos, tantas promesas, ¿no? Recién, por ejemplo, mi mamá acaba de decir, ¿no? Pues es que fulano, para no decir nombre, ¿verdad? Fulano no ha dicho qué propuestas tiene, qué va a hacer, si va a hacer calles, si va a pintar, si va a hacer un mercado. Y yo le digo, ¿y para qué quiere que le digan eso si al último no cumple, ¿verdad? Mejor que digan cosas más profundas, ¿no? Como que vamos a, a hacer mejor la educación, con mejores planes, con mejores salarios, con mejores becas, etcétera. O sea, eso sí ya impacta más. Pero, por ejemplo, hablando de cosas pequeñísimas, ¿no? Como dar bonos, dar despensas, dar regalitos, o como estas obras también, ¿no? Que de repente lucen nada más, no lucen mucho, ¿no? De que, no, yo les prometo hacer carreteras, yo les prometo, eso ya que es la broma clásica, ¿no? Entonces, es lo mismo acá, ¿no? Es lo mismo acá. En el pacto federalista están las promesas, pero en la realidad no se llevan a cabo, ¿sí? Entonces, critica eso Francisco García Salinas, que fue un federalista de los mejores de hueso colorado, ¿no? Y que entendía profundamente y realmente lo que significaba esa palabra, federalismo, ¿eh? Federalismo. Y no se iba tanto a esos extremos que decíamos, ¿no? O sea, los radicales o los moderados, ¿no? Lo que era nada más, lo que es nada más, ¿no? No hay que ponerle matices a lo que es una autonomía, que ya les decía, ¿no? Eso es lo que se buscaba, una autonomía que bueno, ahora estados decidieran, ¿no? Decidieran y tuvieran su propio poder, ¿no? Eso era más que nada lo que se requería. Muy bien, ahí es donde empezó ese pensamiento separatista de Aguascalientes. Justo ahí empezó a ver cuando, cuando hay poniendo una analogía, ¿no? Con los hijos y los padres, cuando los padres no se ponen de acuerdo en el castigo del hijo, es donde el hijo lo nota rápidamente, lo nota y dice, por aquí me voy. Y con el más blandito, ¿verdad? Me voy, me meto y lo terapeo, ¿verdad? Lo convenzo de tales cosas y por ahí gana, ¿no? Es algo similar que hizo Aguascalientes, ¿sí? Vio esta coyuntura, ¿sí? De este enorme conflicto entre liberales y conservadores y por ahí se quiso agarrar, ¿no? Por ahí se quiso agarrar. Muy bien. 1832, Plan de Zabaleta, firma de la paz entre federalistas y centralistas. Pues ya vimos que no sirvió de nada, ¿verdad? Firmar. Valentín Gómez Farías era el vicepresidente en aquel entonces, fíjense nada más, fíjense nada más. Zacatecano, ¿eh? Valentín Gómez Farías, Zacatecano. ¿Y vicepresidente qué quería decir? Que al término, déjenme pongo el foquito, ahí está, muy bien. Que al término del gobierno del presidente de la República, el vicepresidente pasaba a ser el presidente de la República. Sí, acuérdense que no había todavía elecciones, ¿verdad? Esto era así, vámonos, o sea, no estaban tan bien estipuladas como ahora, ¿no? Era tipo de dedazos, ¿no? Era el tipo de dedazos. Y entonces así era, iban escalando posiciones. 1833, perdón. Coalición, se hicieron varias coaliciones, ¿sí? Que, o sea, no solo Aguascalientes tenía este pensamiento separatista, bueno,
Separatista es otra cosa, pero acá tenían pensamientos de autonomía, que es diferente, ¿verdad? Que es diferente. Y entonces hacían coaliciones, San Luis, Potosí y otros, justo para defender el federalismo y que no se fuera todo al centro, ¿verdad? Que no decidiera todo el poder central. Ven, otras coaliciones, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, San Luis, Querétaro y Puebla. Hubo varias, hubo muchísimas, ¿eh? Vámonos rápidamente. A ver, vamos a hacer esto, ok. 1835, reducción de milicias, sí, o sea, entonces, imagínense, ¿no? ¿Qué hacen el gobierno central? Pues sí, vamos a quitarles el poder de acción a los estados y entre ellos a Zacatecas, ¿no? Y entonces, pues sí, a ver, eh, reduzcan las milicias y sobre todo las de Zacatecas, por esto mismo que está aquí abajo, ¿no? Las de Zacatecas eran las más disciplinadas y efectivas, las más preparadas, sobre todo, con ese pensamiento liberal, ¿no? Y no eran masas nada más, así de que carne de cañón, no, 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 eran muy disciplinadas y por eso dijeron, pues sobre ellas vamos a debilitarlas, porque si no, si nos ganan la batalla, ¿no? Muy bien, Zacatecas no aceptó la disolución y por eso que empezó a agudizarse el conflicto con el poder central. Francisco García Salinas, Manuel González Cosío y Valentín Gómez Farías empezaron a combatir, ¿sí? Empezaron a combatir al poder central y se empezaron a dar estos enfrentamientos, ¿sí? Y ahí empezó este juego político de Aguascalientes y de otros. Y esto sucedió en los demás estados, también. Eh, Estos juegos políticos de intereses donde pues abandonaban a las fuerzas militares de los estados eh, por sus propios intereses, ¿no? Pensando precisamente en separarse, aprovechar la coyuntura y por eso es que se movió mucho, mucho el mapa de nacional, pues no solo Zacatecas. Muy bien, esperaban a Santana exactamente en Aguascalientes, pues empezaron a ver el futuro, futuro a corto plazo, que iba a llegar las tropas de Santana y como eran enormes, pues iban a ganar. Entonces dijeron, nos vamos del lado ganador, ¿no? Nos vamos del lado ganador. Y es por eso que, muy bien, lo quisieron convencer de este movimiento separatista, ¿no? ¿Y qué alegaban? Pues alegaban que Zacatecas les quitó tropas, ¿no? Que les quitó tropas para ellos protegerse, y bueno, porque estaban combatiendo acá en San Luis, pero para protegerse y que quedaron desprotegidos, ¿no? Que Aguascalientes quedó desprotegido y ese fue el primer pretexto, por decirlo de esta manera, para levantarse, ¿no? Y en este ámbito de la separación. Y ahí está, ustedes, por ahí hay algunos videos, búsquenlos en YouTube, aunque están muy simples y luego a veces como forma irónica, pero de este asunto de cómo se separó Aguascalientes. Ahí también los datos son reales, ya la forma de hacerlo pues es muy burda, pero los ilustra muy bien, ¿no? Muy bien, entonces llega Santana, lo reciben con banquetes, con fiestas, con bombos y platillos, le explican la situación, hacen reunión de cabildo, proponen la separación, ¿no? Y la mandan al Congreso, ¿no? La mandan al Congreso. Santana, pues es un fiel observador, de hecho no estuvo pues en la reunión de cabildo, sino que le platicaron, ¿no? Lo que hubo, las decisiones, tampoco se comprometió a nada en ese momento, de hecho, al final creo que ni tuvo mucho que ver en la decisión de que Aguascalientes se separara, ¿no? Por supuesto que no. Al final fue decisión del Congreso y de ver que Zacatecas estaba muy rebelde, ¿no? Y que estuvo tan rebelde y con ese ejército tan disciplinado que dijeron, pues más bien por ese lado nos vamos en la decisión de sí a la separación, ¿no? Y ahí está la justificación, las que les comenté, ¿no? Todo esto, ¿no? Agravios de los zacatecanos, muchos impuestos, tiranía, abandono, pues bueno, ya lo veremos, ¿no? 11 de mayo, precisamente el día de hoy, ¿no? Precisamente de 1835, un día como hoy, en Guadalupe, fue derrotado Zacatecas, en el municipio de Guadalupe. En una sola batalla, pues sí, ¿a qué le tiras, verdad? Cuando ves
un enorme ejército en contra tuya y que tus aliados pues se retiraron, ¿no? Se retiraron. Fueron despojados de propiedades, esos fueron los castigos, ¿no? Como en toda batalla, ¿eh? Como en toda batalla, acuérdense que ya futuras batallas, por ejemplo, más bien futuras guerras, ¿no? Como las guerras mundiales, acuérdense que se desarman, Alemania, a ver cómo se separa, ¿no? Cómo lo dividen en dos, cómo le quitan todas sus formas, incluso de tener poder económico para volverse a levantar. O sea, ese es aunque se vea muy cruel, el objetivo de los ganadores, ¿no? De evitar a futuro que nuevamente se levanten contra ti. Por eso es que hicieron todo esto. Ven aquí, despojados de propiedades, se les asignaron exacciones, es decir, impuestos, se les despojó de la casa de moneda, cerraron las escuelas, es decir, no podían ya expedir monedas. Imagínense nomás qué importante. Cerraron escuelas y, pues sí, dejaron en ruinas Zacatecas. Y eso pasó ahorita y pasó también, acuérdense, con la batalla de Zacatecas. Dejaron en ruinas a Zacatecas. Ya lo veremos más adelante. Por ello se favoreció a Aguascalientes para castigar a Zacatecas. 21 de mayo fue reconocido Aguascalientes como autónomo. Fíjense nomás, de 1836. Ahí empezó ya todo. Muy bien. Se reconoció como departamento y como una nueva división territorial. Muy bien, pero ¿qué pasaba en la realidad? Que Aguascalientes, por el contrario, mientras dependía de Zacatecas, fue próspero, imagínense. Después de que se independizó, pues empezó a batallar, porque ¿quién le compraba? ¿Quién le compraba, verdad? Ahí está el detalle. Y además, fue tan evidente, o sea, en todo el país fue tan evidente lo que hizo Aguascalientes, que se desprestigió y lógicamente, pues sí tienes mucho almacén y todo, pero pues ya no te voy a comprar. Entonces es como un bloqueo, ¿verdad? Tipo bloqueo. Actualmente se conocen esos términos. Pero mientras estaba con Zacatecas trabajando en alianza y en comunidad, fue muy próspero Aguascalientes, ¿no? Ya después, por supuesto, que encontró la fórmula y despegó, o sea, porque lo suyo, desde entonces ha sido lo comercial. Eh, en la economía es muy bueno Aguascalientes, ¿sí? Eso es lo suyo. Casi que se querían quedar con todo el botín, pues sí, claro. O sea, es el detalle. Acuérdense que los dirigentes son los que ganan. A veces las masas no. Muchas veces más bien las masas no. Son pequeños grupos o dirigentes los que ganan, se quedan con todo. Y pues aquí está, el mismo pueblo de Aguascalientes fue engañado, ¿sí? Porque le contaron también cosas de cómo estaba la situación con Zacatecas y se lo creyeron, ¿no? Se lo creyeron y los apoyaron hasta el final. Y ya después, pues vieron la realidad. Muy bien, sí, Aguascalientes no aceptó, que la verdad es que sí, Zacatecas tenía hegemonía por la minería y la ha tenido siempre, siempre la ha tenido. Entonces fue una especie de envidia, por supuesto, que es muy válida, lograron su independencia y actualmente la verdad que son muy, muy exitosos, les va muy bien, pues está genial, ¿no? Ahí comenta la lectura, no sé si se acuerdan que esta historia de la contingencia se llama, bueno, tiene otro nombre también, pero historia de la contingencia. ¿Qué quiere decir contingencia? Es la historia del si hubiera, ¿sí? Si hubiera. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera separado Aguascalientes de Zacatecas? ¿Sí? Otra cosa sería, ¿verdad? Otra cosa sería. Entonces, es muy interesante explorar ese tipo de historia, ¿no? Las probabilidades de lo sucedido, ¿no? Pero lo comenta muy bien ahí este autor, ¿no? Muy bien. Evidenciaba su prosperidad minera, aunque Aguascalientes tuviera prosperidad comercial. Envidiaba. Muy bien, aquí está. Al final, lo que tenemos es que hubieron varios movimientos separatistas y hubieron varias coaliciones también, ¿no? Importantes. Muy bien, pero aquí está. Con Zacatecas pasó lo de Aguascalientes. En Guadalajara, lo de Tepic se separó. En Cuernavaca se separó Pachuca también, ¿no? Lo mismo pasó en Toluca, en Tlaxcala, en Puebla y Colima. Muy bien. Intenciones separatistas positivas o negativas, es decir, algunas sí eran muy válidas, porque sí había unas relaciones económicas, sociales y políticas muy dañinas para esas comunidades, para esas localidades, ¿verdad? Pero el autor lo dice muy bien, ¿no? Que es Jaime Serrano, ¿qué se llama Jaime? No me acuerdo ahorita,
un gran historiador de Aguascalientes, la verdad, que era como que muy obvio, lo de Aguascalientes no era muy válido ni justificable. Las demás, sí, ¿verdad? Muy bien, Luis de la Rosa, Lucas Alamán, empiezan a ver comentarios, ¿verdad? Al final acuérdense que los autores, los intelectuales y analistas políticos, que no se les llamaban en ese entonces así, pero lo eran, empiezan a opinar, empiezan a decir que sí era válido y otros que no, ¿verdad? Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, Luis de la Rosa sobre el providencialismo, más bien Lucas Alamán, perdón, y sobre la adhesión a las localidades, es decir, él veía con muy buenos ojos, Lucas Alamán, que se hicieran más pequeñas las provincias o lo que actualmente ya son los estados, ¿no? O lo que eran las delegaciones antes también, que se hicieran más pequeñas y para que hubiera más éxito comercial y mejor repartición y todo eso. Pues el idealismo, acuérdense, ¿no? El socialismo eterno que no llegamos y que no fructifica nunca, ¿verdad? Pero muy bien, al final los que se separaron, los separatistas, encontraron buen camino, es lo que les decía. Al final, la historia les da la razón de que era su momento de separarse, ¿no? Entonces, esa es la historia rápida de Aguascalientes. Vámonos pasando, ahora sí, a las luchas nacionales, para ver estos detalles que vimos, ¿no? De los mapas y estos datos también que vimos, cómo aplican en esas luchas nacionales. Muy bien. Guerra de intervención estadounidense. Acuérdense que estos son ya un poco más de datos y más de personajes, ¿eh? A ver si no se me hacen bolas, pero rápidamente, a ver, déjenme, para que no se confundan. Los personajes principales ya en esta época, en las luchas nacionales, son, por supuesto, Francisco García González, su hermano, Antonio García González, ¿verdad? Su hijo, que fue de la parte ya no tan positiva, ¿verdad? Genaro García Elías, ¿se llamó así? Genaro, sí, Gabriel, perdón, Gabriel García Elías, Valentín Gómez Farías, por supuesto, Luis de la Rosa Oteiza, está, Morfín Chávez también estuvo, Agustín de Nava, estuvo también Trinidad García de la Cadena, aquí para que no se me olviden, Jesús González Ortega, por supuesto, de los mejores, está Arechiga, Jesús Arechiga, y está Eduardo Panskur también. O sea, todos estos nombres se van a ver ahorita aquí rápidamente, pero fueron los que sobresalieron en Zacatecas y a nivel nacional. Los que más destacaron de todos ellos, por supuesto, Jesús González Ortega, Trinidad García de la Cadena y Valentín Gómez Farías. Así, básicamente, se los digo, son los que más destacaron, fueron a nivel nacional y que más cambios y logros hicieron para Zacatecas. Muy bien, vamos a comenzar. 1840, pues se separó Aguascalientes también, ¿no? Aprovechó todo este ambiente separatista y también se separó. Pertenecía a toda esa peninsulita a una sola jurisdicción. Y ya después ya no. Muy bien. Está inminente la guerra con Estados Unidos. Hay tendencia al regreso a la monarquía. O sea, no solo les digo que llegaran los españoles, pero ¿qué les comenté en la clase pasada? ¿No? 1821 se firma, ¿no? Estos planes de las tres garantías, donde dejan a Iturbide como monarca también otra vez. Entonces, desde ahí empiezan, bueno, desde antes por supuesto, pero se agudiza más en esta época, esa lucha de los conservadores contra los liberales. ¿Quiénes son los conservadores? Básicamente la iglesia, ¿sí? Y estos empiezan a meterse muchísimo, demasiado en la vida política gubernamental de todo el país, y entonces influyen mucho en que Agustín de Iturbide quede como monarca, y luego influyen mucho en esta época y en las otras para que lleguen monarquías, fíjense nomás, ¿verdad? Bueno, ya lo veremos. Bueno, ya, yo creo que ya lo conocen también, porque esta es historia nacional, que ya la debieron de haber visto, ¿no? Con Maximiliano y todas estas cosas. Muy bien. Tendencia pues al regreso a la monarquía. Zacatecas propuso restablecer sus milicias cívicas, y aquí empieza otra vez el conflicto con el poder central, ¿verdad? 1857 llegan las tropas estadounidenses al país. Falta de preparación de tropas, de provisiones y de orden. Esto sucedió
desde siempre, o sea, desde siempre que se conquistó México y se hicieron estos reinos, nunca hubieron tropas reales preparadas con la indumentaria, con las armas adecuadas, nunca. Ya en esta época apenas siglo XIX, pero yo creo que desde mediados empezaban ya a profesionalizarse, perdón, a profesionalizarse, ¿no? Estas tropas militares, ¿no? Es cuando encuentran su mayor éxito. Muy bien, pero aquí pues todavía se están conformando, ¿no? Zacatecas mandó 200 hombres a defender San Luis, muy bien. Después varias derrotas en Chihuahua, Durango y otros puntos, digo, después hay esas derrotas y empiezan a formar coaliciones otra vez. Jalisco, México, Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis, Michoacán y Tamaulipas. Imagínense una enorme coalición, ¿va? Una enorme coalición. Muy bien. Y entonces, al mismo tiempo, fíjense nada más, esto es muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. Hay una guerra, ¿verdad? ¿Y contra quién, verdad? Contra Estados Unidos. Y esa es otra parte, eso lo podemos ver también en forma nacional, ¿no? O sea, México se conformó primero, es decir, conquistaron México desde antes de los Estados Unidos, ¿no? Los ingleses llegaron después a conquistar lo que actualmente es Estados Unidos. Luego, Estados Unidos se independiza primero, en 1774, el 6 de julio, y México hasta 1821, imagínense nada más. Y entonces Estados Unidos empieza a despegar, crece y se convierte en potencia. Aquí todavía no tanto, ¿eh? Aquí todavía no, pero actualmente ya lo saben que sí, ¿verdad? Pero, o sea, empieza, ¿no? Empieza a ver el futuro y empieza a adentrarse, a conquistar, pues sí, de hecho, el mundo, ¿no? Otras regiones, al principio otras regiones, ¿no? Pero entonces, bueno, tenemos una guerra, la verdad que sí, con un ejército importante. ¿Y qué hacen los conservadores? ¿Qué hacen los... Ahí, aquí está. Es que el mouse se pierde. Aquí está. ¿Qué hacen los conservadores? Pues crear problemas, ¿no? En vez de unirse, ¿verdad? Liberales y conservadores, y que no haya esa división, más bien, ¿no? Un solo país vamos a combatir Estados Unidos, pues no, ¿no? Crean conflictos y lo mismo con Francia también, ¿no? La guerra francesa, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, en julio llegarían a Mazapil las tropas enemigas, negociaron y evitaron enfrentamiento. Esto pasó en todas estas guerras nacionales, todas estas luchas nacionales. Se negociaba por una conquista pacífica. Acuérdense lo que pasaba antes de españoles con indígenas, ¿no? Guerra pacífica, acá igual, ¿no? Acá igual, pero por supuesto que tenían que otorgar algo, ¿eh? Tenían que otorgar algo para que hubiera esta paz y no hubiera tantas muertes. Bueno, y otra cosa que pasaba también bueno, dentro de esta lucha entre liberales y conservadores, creo que se los comenté, ¿no? O sea, se pasaban de bando, ¿no? De unos a otros. Se pasaban cuando no les convenía, si ganaban la batalla los conservadores, ahora soy conservador. Y esto pasó mucho en el siglo XIX, ¿eh? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Muy bien, después de la guerra de Zacatecas, de la guerra, Zacatecas se enfocaría en la parte regional y ya no nacional. Y pues sí, tenía muchos problemas con los comanches y con otras naciones indígenas, pues tenía que defender sus propios intereses. Ahí sí se le complicó, o sea, imagínense, o sea, tres cosas ya, ¿no? Tres cosas para Zacatecas. Luchar con estos comanches, luchar contra los conservadores y luchar contra los estadounidenses. Imagínense nada más. Qué terrible, ¿no? Y entonces aquí está, ¿no? Lucha contra los conservadores, entre moderados y extremistas. Zacatecas pedía la vuelta al federalismo con la Constitución de 1824, que es la base todavía de la que tenemos también, ¿eh? Acuérdense que es 24, 46 me parece, 57, de ahí en más creo que hubo otras, pero no tan relevantes, y la mera buena, 1917, ¿no? Con Venustiano Carranza. Ok. Valentín Gómez Farías nombró a Manuel González Cosío como gobernador. Y Valentín Gómez Farías, acuérdense que era el vicepresidente, ¿no? De la República. Entonces lo nombró como gobernador, acuérdense que era dedazo, ¿eh? Dedazo. Bueno, todavía en algunas cosas es, ¿verdad?
pero ya no tan obvio, al menos ya no tan obvio. Muy bien, un federalista extremista, Manuel González Cosío, o sea, estaba en ese canal muy bien, en el federalismo, pero sí se va a los extremos, ¿no? Sí se fue a los extremos y muchas veces traicionó los conceptos y el pacto federalista, sobre todo con los zacatecanos, sobre todo. Muy bien, pedir la separación del Estado. Eso está bien, pedir la separación del Estado. Fue reemplazado por Antonio García Salinas, precisamente, ¿no? Por sus tendencias extremistas. Que es Antonio García Salinas? Era el hermano de Francisco García Salinas. Muy bien, 1852, plan del hospicio en favor de Santa Anna. O sea, va ganando terreno Santa Anna. Acuérdense que también Santa Anna fue un dictador, ¿verdad? También se religió muchas veces. 1853, perdón, regresó Santa Anna y regresó el centralismo. Acuérdense, ahí sí estamos, ¿no? Pierde Santa Anna y se regresa al federalismo. Gana Santa Anna y se regresa al centralismo. Así va a estar mucho tiempo. 1855 se adhiere al plan de Ayutla, o sea que pues ya ganó Santa Anna, ¿verdad? Muy bien, nueva generación liberal en manos de Jesús González Ortega, zacatecano, ¿sí? Muy, muy polarizado Jesús González Ortega, pero en general, por supuesto que muy productivo, muchas cosas productivas para Zacatecas, pero ya veremos que algunas no tanto, ¿va? Muy bien, ¿qué pedía Jesús González Ortega? Suprimir los fueros, muy bueno, y privilegios de las corporaciones, es decir, privilegios para unos pocos. Pues no, ¿verdad? Eso no. ¿Qué pedía? Proteger los derechos del hombre y del ciudadano. Acuérdense que ya eran ciudadanos, ¿verdad? Apoyado por, sí, Trinidad García de la Cadena, les dije, un personaje muy relevante que hizo mucho bien a Zacatecas, por Miguel Auza también, muy bien. Los hermanos Sánchez Román, acuérdense que les dije en el mapa, ¿no? Por eso se llama así, se llama Tlaltenango de Sánchez Román. Bueno, actualmente ya creo que ya nomás se llama Tlaltenango, pero mucho tiempo así se llamó Sánchez Román, ¿sí? Y bueno, Severo Cosío también, buenos federalistas, proyecto de nación republicano, federal y liberal. Ese era el proyecto que había muy grande. Y vamos a ver los representantes del Congreso por Zacatecas, los propietarios eran estos, ¿sí? Luis de la Rosa, muy buen federalista, muy buen zacatecano intelectual. Valentín Gómez Farías, de los que más destacaron en la política. Ponciano Arriaga, Miguel Auza también, por supuesto, en la política. Agustín López de Nava, que fue gobernador, muy buen gobernador de Zacatecas. Y Belisario Pérez Gallardo. Estos fueron los propietarios en el Congreso que representaban a Zacatecas. Luego, los suplentes, Severo Cosío, Roque Jacinto González, José María Dávila, Jesús González Ortega, que ya después tomó el mando, ¿no? Por Zacatecas, después, más adelante. Juan Francisco Román y Pedro Pablo Adame. Muy bien, todos elaboraron esta nueva constitución, la que les dije del 57, ¿sí? Donde se implantaba ya el federalismo, ¿no? Facultades más amplias a la legislatura, es lo que pedían. Prohibición a los eclesiásticos de ser diputados. Aquí está, esta es la clave, ¿no? Esta es la clave. Ya habían logrado, ¿no? Que volver a traer representantes monarcas, ¿no? De la monarquía y se metieron mucho en la política los eclesiásticos, los religiosos, tanto que imagínense ya, eran diputados, ¿no? Eran diputados y si se permitía después hasta gobernadores y lo que ustedes quisieran, ¿no? Y entonces era muy grave eso. Muy bien, eliminar fuerzas y privilegios nuevamente, confiscar los bienes del clero y corporaciones, lo que lograron, y precisamente con estas leyes, ¿no? La ley Lerdo, la ley de nacionalización de los bienes del clero. Y esta ley Lerdo, ¿qué quiere decir? Desamortización, es decir, quitar bienes eclesiásticos y civiles, que fue en 1856, fíjense nomás. Ley de nacionalización de los bienes del clero en 1859. Esto con las leyes de reforma. Sí, acuérdense que del 1855 al 60 y algo, 62, 63, fueron estas leyes de reforma, y ahí fue donde perdieron la iglesia, los eclesiásticos, y perdieron mucho. Muy bien, en Zacatecas, aquí está lo más trascendental. Zacatecas, que hubo confiscación, bueno, en todo el país, ¿no? Y venta de bienes. Y esto es muy importante
Acuérdense que no me acuerdo ahorita bien la fecha, pero acuérdense que se exclaustraron, ¿no? Con la gran independencia, se exclaustraron, se sacaron de los claustros a las órdenes religiosas. Es decir, los que perdieron muchísimo fueron las órdenes mendicantes, ¿verdad? Estas órdenes, pero no el otro clero, ¿no? ¿Verdad? De los obispos y todo esto, no, ellos no perdieron tanto. Los otros sí, fueron expulsados y sus conventos y todo lo escrito que tenían a ellos, se los arrebataron. Había, eso creo que no lo comentamos, algo que se llamaba las temporalidades. Temporalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que eran propiedades de los religiosos, sobre todo de los jesuitas. Por eso ellos los expulsaron primero, ¿verdad? Porque no podían ellos, no debían de tener propiedades, ni debían de hacer negocios, y ellos sí, la verdad que prestaban dinero, rentaban muchas casas, tenían muchísimas propiedades en Zacatecas. Ahí en mi tesis de los mesones lo señalo un caso, nada más un caso de un que tenían, y detallo todas las propiedades que tenían aquí en Zacatecas. Imagínense nomás, ¿no? Entonces, esto es lo que quería el gobierno político, ¿no? Evitar injerencia religiosa en la economía, en gobierno, ¿no? Puesto. Muy bien, entonces, pues sí, les quitaron, los corrieron, los expulsaron y les quitaron sus propiedades y las empezaron a repartir, pero sobre todo a vender, pero muy barato, muy económico, por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, y se reacomodó toda la cuestión urbana en Zacatecas, la cuestión urbana en Zacatecas. Muy bien, se abrieron nuevas calles, ¿no? Se, se cambiaron de propietario los edificios eclesiásticos, por ejemplo, el convento de Guadalupe, acuérdense que fue después de la expulsión, fue hospicio, ¿verdad? Fue hospital primero, perdón, fue hospicio y actualmente ya fue es el Museo de Guadalupe, pero eso sucedió con todos los templos, ¿eh? Pasaron de manos en manos, pero se vendieron económicamente. Y por ejemplo, en el caso del convento de Guadalupe, los franciscanos, pues les quitaron sus propiedades, pero también propiedad intelectual, también los libros. La biblioteca conventual de Guadalupe, ¿sí? Que está actualmente ahorita, no es ni la mitad de lo que tenían, de lo que poseían en aquel entonces, ¿sí? Bueno, ahorita no me acuerdo cuántos hay, pero hay miles todavía de libros muy, muy buenos. Lástima que no los dejan consultar tan fácil, al menos, bueno, mejor no me quiero meter en broncas, pero no los dejan consultar tan fácil, ¿no? Hay que tener un proyecto claro, hacer solicitud y esperar, y por supuesto con todos los cuidados. Bueno, ahorita por supuesto que no se puede, ¿verdad? Pero en tiempos normales también es un procedimiento muy complicado. Pero bueno, se le quitaron, se regalaron esos libros incluso, ¿eh? Se vendían, incluso la gente, pues lógico, la gente intelectual los compraba y hasta en carretillas se los llevaba, imagínense nomás, en carretillas se los llevaban y muchos libros se les iban tirando y acuérdense que antes no había ¿cómo se llama? Calles de cemento, pues de adoquín, o sea, no, era tierra y con agua, ¿no? Con lodo, y imagínense, pobres libros tan valiosos se perdieron. Y una parte, la mitad de la biblioteca conventual de Guadalupe, de los franciscanos, se llevó allá enfrente de la Plaza de Armas, enfrente del Palacio de Gobierno, ¿sí? Donde está un callejoncito, acuérdense que sube a Santo Domingo. En esa esquina, la derecha, ahí se fundó la primer biblioteca del estado de Zacatecas. En estas épocas, ¿no? 1856, 60, se fundó, o sea, gracias a que alguien compró todo ese acervo y se mandó recolectar y se mandó fundar la primer biblioteca importantísima del estado, ¿no? Que actualmente ese acervo, después de ahí se removió
y se llevó a, a, a donde está actualmente el Museo Pedro Coronel, ¿verdad? Donde precisamente está actualmente la biblioteca que se llama Elías Amador. Esos libros estaban en el convento de Guadalupe y se trasladaron para allá. Imagínense, y ahorita siguen separados, yo no sé por qué. Pues bueno, es una cuestión de jurisdicción, ¿verdad? Pero se deberían de juntar. Pero bueno, eso pasó rápidamente para no dispersarnos. Por ejemplo, acuérdense que les comenté, ¿no? También que está la catedral, está la calle Aguascalientes y luego está el Mesón de Tacuba, si se acuerdan. Esa calle Aguascalientes, bueno, al principio no existía, después se abrió y se llamó de la Reforma y ya después, fíjense nada más, después se le puso ese nombre, Aguascalientes, ¿no? Qué curioso, qué curioso. Acuérdense que en el Mesón de Tacuba también está la rinconada, ¿no? Así, la rinconadita en esta esquinita. Había un callejón también, había un callejoncito que como ahí vivían los propietarios llamados Zúñiga, ¿verdad? Papá e hijo, entonces se le llamaba el Callejón de Zúñiga. Y estos propietarios compraron lo que ahora es el Mesón de Tacuba, cerraron el callejón, ampliaron la propiedad, y entonces esa rinconadita se le llamó la rinconada de Luis Zúñiga, ¿sí? Y ya después del Mesón de Tacuba. Pero entonces fueron todos estos cambios que se fueron dando, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, está la calle, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Correos? Pues, Aldama, ¿no? Creo que se llama Juan Aldama, algo así. Ahí, antes se llamaba la calle de los zapateros. Antes las calles tenían nombres de oficios, de los artesanos, de los plateros. Acuérdense, está, por ejemplo, donde está la biblioteca, no, librería Andrea, que está enfrente del callejoncito que sube, enfrente del Café Acrópolis. Ahorita no me acuerdo cómo se llama ese callejón, en esa calle, pero antes se llamaba la calle del Santero o Callejón del Santero, porque ahí arreglaban santos, los remozaban, los restauraban. Imagínense nomás, ¿no? Y acá, en donde actualmente es Correos, era la calle de los Zapateros. Y así, había muchas callecitas. O sea, de acuerdo al tiempo histórico, se le ponían los nombres, ¿no? Ahora, acuérdense que, por ejemplo, en enfrente del templo de San Agustín, ¿verdad? Está una placita, ¿cómo se le llama? De Miguel Auza, precisamente por Miguel Auza, ¿verdad? Y a un lado del templo que era de San Agustín, está actualmente el obispado, pero en ese tiempo se vendió y se fundó el Hotel Colonial. Empezaron a poner los hoteles, acuérdense, en el siglo XIX se fundaron los hoteles. Y San Agustín, el templo, acuérdense lo que dijo también el especialista, ¿no? Fue de todo, ¿no? Vecindad, fonda, cantina, mesón también, casi prostíbulo, y fue en esa época, ¿no? Fue en esa época en que se vendieron los espacios. Se vendieron y acuérdense cómo, o sea, le tapaban, le ponían bardas y todo, dañando toda la estructura. Cómo quitaron toda la fachada, ¿no? Cómo la quitaron a pedazos. Eso pasó en este tiempo de la Reforma. Eso pasó. También enfrente del obispado, ¿no? O sea, San Agustín y luego el obispado, que después fue Hotel Colón, y ya después obispado, perdón, y enfrente está la plazuela Miguel Auza. Esa plazuela existía en el tiempo colonial, pero era más grande, daba hasta la otra calle, hasta la calle Hidalgo, y era la plaza de San Agustín. Ahora actualmente está la plaza de Miguel Auza, y a un costado, o en la parte baja, ya en la calle Hidalgo, en la avenida Hidalgo, está el Portal de Rosales, ¿no? Y precisamente se le puso así por Víctor Rosales, él participó en la Guerra de Independencia, ya no lo alcanzamos a mencionar. Él representó mucho la Guerra de Independencia, hizo mucho y logró mucho por obtener la independencia. Entonces, por eso se le puso así a ese portal de Víctor Rosales. También hay una calle que se llama Víctor Rosales, que está acá, conocen la Guerrero, ¿no? ¿Cómo les explico? ¿Conocen la Guerrero? La Fuente de los Faroles, ¿no? Las Fuentes de los Faroles, rumbo a Guadalupe, si le damos rumbo a Guadalupe, está una calle dividida en dos. Bueno, está la Guerrero, ¿no? Por el lado de arriba, y está una calle más abajo. En la época colonial se llamaba, la Guerrero se llamaba
la calle de arriba, y la otra la calle de abajo. En esa calle de abajo se llamaba de Víctor Rosales, se llama, perdón, se llama de Víctor Rosales. En todo Zacatecas tenemos así ejemplos, les puedo decir cómo cambiaron esos nombres. Está Eduardo Panskurt también, está esa, allá por la Díaz Ordaz, hay una calle que se llama así, pues bueno, Díaz Ordaz, pero ya más adelante, ¿no? Esos logros más adelante. Pero está ese nombre también, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Está la escuela Valentín Gómez Farías, ¿sí? Por Gómez Farías, que les digo que está enfrente del Templo del Sagrado Corazón. Y esa escuela, Valentín Gómez Farías, antes les digo, fue primero el Hospital de San Juan de Dios, porque allí estaba alojado San Juan de Dios, la Orden de San Juan de Dios. Luego se cambió para allá la Orden de los Mercedarios, entonces fue el Mesón de la Merced, y ahora Escuela Valentín Gómez Farías. Así hubo muchos ejemplos, déjenme ver si no se me pasa alguno. Está el Callejón de la Campana también, o de las Campanas, entre Catedral y el Palacio de Gobierno, ¿no? Se mandó a hacer también, y se puso ese, ¿cómo se llama? Como tipo contrafuerte arriba, ¿no? Y ya se les nombró Callejón de la Campana. Eh, pues hubo muchos cambios. ¿Para qué? Ahorita no podemos resumir tantos cambios en una época, pero para que tengan una idea de cómo fue la transformación urbana desde lo político, Todos los bienes de la iglesia, perdón, fueron vendidos. Y la ciudad cambió totalmente. Muy bien, vámonos. 1858, 60, guerra entre liberales y conservadores. Pues sí, no pararon. 1860, González Ortega gana respeto al ganar al ejército conservador más temible, fíjense nada más. O sea, muchos logros para González Ortega. Pero precisamente, o sea, le tocó a González Ortega permitir esta venta, cambio de propietarios, abrir callejones. Esto me olvidó decirles, de la calle de los Zapateros, que actualmente está el Correo. Allí esa calle estaba más pequeña, más angosta, justo del lado donde está Correos. O sea, justo de ahí se cortó. Ustedes fíjense cuando vayan, fíjense, y van a ver esa calle de la esquina, que está enfrentecito de la Vuelta de los Faroles, cómo está cortada la fachada. Claramente se ve. Ustedes se los dejo de tarea. Pero bueno, eso pasó. Cosas buenas, Jesús González Ortega, pero algunas cosas no tanto, ¿va? Muy bien, con ello controlaron el centro del país. Ahí está, ganó méritos Jesús González Ortega comandando las milicias, ¿no? Pero después se conflictuó con Benito Juárez por la dirigencia del Partido Liberal, fíjense nada más, pudiendo llegar a la presidencia. Entonces, Benito Juárez, o sea, fíjense nada más, Jesús González Ortega se codeaba con Benito Juárez y con Porfirio Díaz. Acuérdense que en ese entonces ya estaba también ahí, ¿no? Todo ese grupito de liberales y otros más reconocidos a nivel estatal y nacional. Pero Jesús González Ortega estaba ahí compitiendo para la dirigencia del Partido Liberal. Imagínense nada más, o sea, a tal grado. Y pues bueno, efectivamente tenía aspiraciones también a la presidencia de la República. Eso es súper importante. Qué gran representante tuvimos. Muy bien, vamos a ver qué pasó ya con la otra lucha nacional. Los conservadores optaban por un monarca francés. Para recuperar lo perdido, Maximiliano no tenía orientación liberal y por ello perdió adeptos. Es decir, pues sí, fue convencido por los conservadores, es decir, la iglesia, para venir a gobernar a México, fíjense nada más, y ser el monarca de México nuevamente. ¿Cuánto había pasado de la independencia? Y otra vez, ¿no? Bueno, Juárez en la presidencia, González Ortega en la vicepresidencia. Por eso le tocaba, cuando terminaba su gobierno Juárez, a González Ortega ser el presidente de la República. Imagínense lo malo que hubiera sido, ¿no? Nuevo conflicto al prolongar el primero su gobierno. Pues sí, molestias porque, ¿qué estamos diciendo? No queremos gente en el poder que se adueñe del poder, no queremos privilegios. ¿Y qué hace Benito Juárez? Vámonos. O sea, sí fue de los mejores presidentes de la República, Benito Juárez, pero tuvo sus asegúnes, ¿no? Como Porfirio Díaz también, por supuesto. O sea, mejoran y hacen grandes cosas por una parte, parcialmente, pero otras no. Pero claro, en general son de los que han hecho más cosas por el país.
Bueno, liberales zacatecanos organizaron la resistencia hasta 1864. Luego los franceses ocuparon la ciudad. Pues sí, no teníamos tampoco mucho que resistir ante este ejército, los franceses, de los mejores ejércitos del mundo desde siempre, ¿no? Los más preparados, acuérdense de Napoleón, ¿no? Todas esas leyendas que son verídicas, que parten de una base muy verídica, dirigidos por él, ¿no? Con una mente muy, muy brillante, la verdad. Huyeron a Fresnillo, pues sí, y luego del Estado. Vámonos, porque si no, pues fallecen, ¿no? Tremendamente. Zacatecas fue dividido en dos departamentos, Zacatecas y Fresnillo, ¿ok? 1866, contraofensiva liberal. Pues va de nuevo, así estamos, perdemos, nos levantamos, es solo una batalla, no es la guerra, ¿verdad? Así que continuamos. Y ahí entra ya Miguel Auza y los Sánchez Román, y se reparten el estado, ¿verdad? Yo voy para el norte, Miguel Auza, y los Sánchez Román para el sur, y a proteger el estado a toda costa. Muy bien, 1867 visita Benito Juárez por Zacatecas. Visita Benito Juárez a Zacatecas, ¿verdad? Recorrido triunfal ya cuando pues sí ganan esta guerra, ¿no? Triunfal hacia la Ciudad de México, porque ya Benito Juárez otra vez es presidente de la República. Y bueno, pues lógico, González Ortega no le gusta para nada y entonces empieza a reprocharle, lo ven como el enemigo y lo apresan y lo destierran, no solo de Zacatecas, sino de México, ¿no? Ahí está, fue trasladado a Saltillo, a Monterrey, estuvo preso 18 meses, aunque pues no hubo ningún juicio ni nada, ¿no? 1868, un año después, fue liberado, no sin antes obligarlo a renunciar a la política y a la milicia, y de verdad que sí, le fue muy mal a Jesús González Ortega. Yo estuve consultando el archivo del Poder Legislativo, y ahí hay un periódico que se llama La Gaceta, y ahí me encontré todas estas noticias, ¿no? Donde ya los descendientes de Jesús González Ortega van pidiendo apoyo económico para su papá y argumentando, pues es que él fue gobernador, hizo muchas cosas, incluso hasta por el país y todo, y andan mendigando una ayuda al gobierno. Fíjense nada más, qué triste, qué triste. Pero así es la vida, los méritos, los logros, los éxitos pasan rápido y se olvidan, hay memoria corta, ¿verdad? Para algunas cosas. Ánimo, ánimo, pues, es un mensaje, es un mensaje. 1868 fue liberado, ok, ya, renunciar a la política y a la milicia, ¿no? Entonces, pues ya, se quedó así, sin hacer nada. Sus logros fueron reivindicados por Manuel González en 1881. Él fue el que retomó eso y dijo, no se olviden todo lo que hizo Jesús González Ortega por nosotros, ¿no? Muy bien, Miguel Auza fue sucedido por Trinidad García de la Cadena, fíjense nada más, allá en la política, ¿no? ¿Y qué hizo Trinidad García de la Cadena? Abolió las alcabalas, acuérdense de lo que eran las alcabalas, ¿no? Concedió autonomía municipal, lo que se ansiaba. Abolió la pena de muerte, ¿eh? Presidio y trabajos forzados también, o sea, eso sí, dijo, no, aquí no nos vamos a hacer extremistas en los castigos, y eliminó el peonaje por deudas. Ahí todo pintaba bien. Detectó que Juárez se volvía autoritario, pues sí, ya tenía rato, ¿no? Ya tenía rato siéndolo. Se sumó a una rebelión en San Luis en 1870, pues sí, empezó a querer derrocarlo con este plan regenerador de San Luis. Uf, esto es un manantial de nombres de planes, ¿verdad? El plan fulano, plan mangano, pero bueno, lo que importa son los logros, ¿no? Cómo van siendo los logros, más que nada. Se reconocía como presidente de la República a González Ortega, o sea, eso decía Trinidad, no sabes, Trinidad de la Cadena, perdón, ¿no? Lógico, ya ni pasó nada, ni se emocionó este otro, porque pues ya, y aparte ya estaba grandecito, ¿no? De edad. Muy bien, y eso tanto le molestó a Juárez que nombró a Gabriel García Elías como gobernador, es decir, el hijo de Francisco García Salinas, ¿verdad? Como gobernador. Entonces ya reemplazó a Trinidad García de la Cadena y, y tumbó todo, Gabriel García Elías tumbó todo lo que había hecho Trinidad. Eso es lo que pasa
con los gobiernos, ¿verdad? Con tener estas divisiones que al principio eran dos, ¿no? Conservadores liberales, ahora ya son, de acuerdo a los partidos políticos, tantas divisiones de pensamientos, pero lo peor es pensar que el que esté en el poder o el que te ganó no es un buen rival, no es un buen candidato y no va a ser un buen gobernador. Esto es lo peor que puedes hacer. Y luego lo peor que puede hacer el que llega, por ejemplo, a un puesto de gobierno, decir que lo anterior que se hizo no vale. Eso también es lo peor. O sea, lo que hace falta con nosotros y que sí tiene de repente Estados Unidos y las potencias mundiales es pensar a futuro, a largo plazo, y llegar y decir, bueno, pues también hay cosas muy buenas y vamos a seguir con esos proyectos, porque si no, no llegamos a ningún lado, ¿verdad? Entonces, valorar lo que hay bueno, incluso ese asunto de la transición, ¿no? La transición gubernamental, la entrega-recepción, no debe ser solo eso, entrega y recepción. Debe ser, pues vamos a platicar y cuéntame qué hiciste, cómo lo hiciste, qué opinas convénceme de seguir por ese lado, aunque a lo mejor no es tan fiel como lo estás señalando, pero vámonos, a lo mejor me convences y entonces es la continuidad. Y entonces ya no es que continúe los hombres en el poder, pero sí las ideas, las propuestas, ¿no? Eso es lo que debe prevalecer. Pero bueno, entonces acá, pues no, llega Gabriel García Elías y derrumba todo lo que se hizo y al contrario, ¿no? Va para atrás, va para atrás. Y eso acuérdense que actualmente pasa mucho, ¿no? Trinidad se refugió en Tepic, o sea, también es perseguido nuevamente, fíjense, ¿no? Eso pasaba en aquellos ayeres, la persecución. Gabriel derogó todo lo que hizo Trinidad, ok, ya está. 1871, revuelta de la Noria, ya ven que estaba ahí ya por vídeos también, ¿no? En esos conflictos. Ante intento de reelección de Gabriel, dirigida por Porfirio Díaz, ahí está, ¿cómo no? Donato Guerra, Francisco Naranjo y Trinidad de la Cadena se sumaron, pero fueron abatidos nuevamente por Rocha en la batalla de la Bufa, fíjense nada más, en la Bufa, ¿verdad? Pues sí, perdieron, pero pues en 1872 no se esperaron que falleció Benito Juárez y va para atrás todo y vuelve la lucha otra vez, renace, no se acabó, ¿verdad? Entonces perdió sentido todo lo que se había ganado por el lado de Benito Juárez, ¿no? En el 74 asumió la gobernatura el que les dije, Agustín López de Nava, muy, muy buen gobernador, la verdad que sí. Trajo mucha paz, evitó muchos conflictos y mucha ruina para Zacatecas sobre todo. Eso es lo importante, ¿no? Ver a futuro. 1876, rebelión de Tustepec alcanzó a Zacatecas, donde Díaz se levantó contra Lerdo, asumiendo Díaz la presidencia. Ahí ya sabemos la historia, ¿no? Para siempre, Díaz. Trinidad García había apoyado la revuelta de Díaz, nombrándolo nuevamente gobernador de Zacatecas. Les digo, es un vaivén, ¿verdad? Según las facciones que ganen y según el que apoyes. O sea, de repente a lo mejor Trinidad García dijo, yo veo fuerte a Díaz y ya platicó conmigo y voy con él, ¿verdad? Y entonces ya cuando ganó, ahora les regresamos. Retomó lo hecho anteriormente, hizo mejoras materiales como el ferrocarril, carreteras, telégrafos, teléfono, fíjense nada más, el hospicio de Guadalupe que les dije, ¿no? Formación del gran círculo de obreros de Zacatecas, empieza la cuestión sindical, ¿no? Muy padre. Nombrándolo benemérito del Estado, hasta se ganó ahí un nombramiento. Se mantuvo independiente de las disposiciones de Díaz, pero ese fue el error, ¿no? Ese fue el error. No hay que obedecer, por supuesto, a rajatabla, pero es lo que le digo, también eso sucede tanto verticalmente en el tiempo, tanto horizontalmente en el mismo tiempo y entre gobiernos, entre entidades, también debe haber una comunión, debe haber un entendimiento, un mismo fin y propósito, una homogenización hasta donde se pueda, por supuesto, de ideas y propuestas. Y acá lo que pasa es que no, dice, o sea, Díaz disponía unas cosas a nivel nacional y Trinidad García de la Cadena decía, no, aquí no. Por más que sean buenas o negativas, acá no, acá se va a hacer lo que yo quiero. Y entonces ese es el lado extremo de la autonomía, del federalismo aparente, ¿no? El federalismo mal llevado, pues. ¿Sí? O sea, radical, extremo, acuérdense, ¿no? El extremo total autonomía, pues no, tampoco se puede, ¿no? Muy bien, 1880 lanzó su candidatura por la presidencia
Trinidad García, sin el consentimiento de Díaz. Empieza a haber estos distanciamientos y conflictos. ¿Y qué le pasó a González Ortega, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Francisco García Salinas cuando se enfrentó al gobierno federal? Nuevamente pasa lo mismo, ¿no? Tuvo mucho apoyo en regional, Trinidad García, pero no le sirvió de mucho. Aquí es cuando empieza ya a ver las elecciones, acuérdense, ¿no? Empieza todo este reflujo de enfrentamientos y hasta llegó un periodista de Estados Unidos y entonces Díaz empezó a disfrazar las cosas y sí, pues sí, está bien, vamos a hacer elecciones, la gente va a poder votar y todo. Claro, todavía las mujeres no, pero ya más adelante sí. Pero pues fue solo un, un pan y circo, ¿no? Como luego dice, ¿no? Para nada fue real. Muy bien. Hubieron 9 candidatos, pero ganó Díaz. Ah, sí, ganó el compadre de Díaz. ¿Acuerdan que eso pasó una vez? Para no reelegirse, para no ser tan notorios, dejó que su compadre ganara. Y al final, ahora sí se eligió nuevamente presidente y de ahí para adelante ya no lo pararon, ¿va? Al día siguiente, Trinidad dejó la gobernatura al general Jesús Arechiga, ¿sí? Otro personaje importante de Zacatecas, que acuérdense que él, oye, aquí está, Jesús Arechiga, tiene ahorita su tipo mausoleo, ¿eh? Ahí por en la Alameda, que hicieron estas excavaciones y descubrieron que ahí estaba la casa de ya que fue nuestro gobernador general Jesús Arechiga, ¿no? Importantísimo, vayan a ver ese museo. Muy bien, Trinidad se lanzó para senador, pero Arechiga no solo no lo apoyó, sino que lo bloqueó. O sea, cosas buenas y de repente cosas negativas, ¿no? Pero bueno, hay que profundizar más en las intenciones, ¿verdad? En las intenciones, porque precisamente quizá vea algo no muy próspero para Zacatecas, ¿no? Hay que ver, hay que ver. Y por tal fue exiliado Trinidad García de la Cadena. Arechiga eligió como sucesor a Morfín Chávez, aquí está el periodo, acuérdense, y luego Arechiga fue nombrado jefe de las fuerzas federales, fíjense nada más. 1886, Trinidad regresó de su exilio. Fue acusado y perseguido y aprehendido por sedicioso por el presidente y por Arechiga y fue asesinado. Eso sí ya fue más extremo, ¿no? Al menos a Jesús González Ortega le dijeron, mira, ya cálmate y no te pasa nada, ¿verdad? Pero acá no. Trinidad García de la Cadena, pues yo creo que de repente puede estar bien, ¿no? Seguir sus lineamientos y sus ideas hasta el final, hasta las últimas consecuencias, ¿no? También eso es válido. Muy bien, en 1888 Arechiga volvió por 12 años a la gobernatura, o sea, también les digo que esas son las cosas negativas que de repente suceden, ¿no? Bueno, porque en aquel entonces no era visto tan negativo todavía, o sea, se estaba empezando a ver negativo esto de las reelecciones, esto de quedarse en el poder, ¿verdad? Muy bien, se manejó con autoritarismo y poca honestidad, Dios mío. 1900, Genaro García obtuvo el triunfo como gobernador, ándele. 1904, ya les comenté, Pankhurst lo sucedió, este historiador, poca política y mucha administración, luego así pasa, ¿no? Acuérdense el lema, por ejemplo, de Díaz, ¿no? Orden y progreso. Pero, pues no hubo economía, no hubo igualdad, etcétera, no hubo muchas cosas, pero otras cosas sí, ¿verdad? Hubo mucha economía, hubo mucho embellecimiento de las ciudades, pero no hubo repartición igualitaria, ¿no? Muy bien. Falleció en 1908 Pankhurst, sucedido por Francisco de Paula Zárate, sí, ya lo habíamos visto. Muy bien, ahí está, chicos, pues rápidamente, bueno, lo ponemos así. Aquí está lo que pasó rápidamente en todo este siglo, fíjense nada, siglo XIX. Grandes transformaciones, participación ahora sí intensa, súper destacada de los zacatecanos, ¿verdad? Los zacatecanos, para valorarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta eh, que nuestro estado estuvo partícipe y sobresalió en la política y economía nacional. Entonces, un orgullo tener esos personajes, la verdad, habrá que, ahora sí que de manera individual, irlos investigando
sus aportaciones, sus logros. Son personas de carne y hueso, o sea, se equivocan, cambian de partido, de ideas, algunos, ¿verdad? Otros se mantienen fieles hasta el final, pero bueno, es de admirarse de cualquier forma. Entonces, aquí dejamos este tema y en siguientes videos veremos ya el tema del siglo XX, ya de la Revolución Mexicana, la batalla de Zacatecas, y vamos a ver el movimiento cristero y más eventos destacados en donde Zacatecas participa activamente también, ¿no? Entonces, pues aquí dejo de compartir y aquí dejamos el video. Muchas gracias.